Cuando yo entro acá, yo entro como 19, probablemente 20. A los 21 yo estaba haciendo el disco que me dio mi primer Grammy. A los 22 yo era un niño que tenía un Grammy americano y un Grammy latino por ingeniero, trabajando con un artista espectacular que es Lila Downs. Y una de las cosas maravillosas que tienen esos premios es que de repente te dan una validación brutal. Sí, son credenciales, como los diplomas. Es un diploma gigante que me costó mucho trabajo. La verdad es que al principio fue duro para mí. No la pasé muy bien y tal vez es algo que de las pocas cosas que cambiaría es que tal vez gozaría más el momento cuando me gané el primero. Creo que trabajar pocas horas es mucho más efectivo, ¿no? Okay. Y creo que mucha gente no lo comparte y piensa como, no, tienes que trabajar como muchas horas y dedicarle muchas horas. Yo cada vez le dedico menos horas a la parte creativa, porque me he dado cuenta que el trabajo que se vuelve más productivo. Alan, bienvenido a Dementes. Gracias, contento de estar acá. Gracias por estar conmigo el día de hoy y ser víctima de este experimento. ¿Cómo llegaste a Cuernavaca acá? ¿Y qué había en Cuernavaca? Digo, no quiero sonar como estoy sonando, pero no es el lugar donde uno diría, no, pues que ahí es la cuna de los productores, de los artistas, de tal. No, uno ve que es muy lejos porque todo sucede en Ciudad de México, ¿no? Al menos en México, casi todo sucede en Ciudad de México y de ahí tienes otros puntos como Miami, como Los Ángeles, como Nueva York. Entonces, ¿cómo llegas acá? Y aparte, ¿cómo llegas al punto en que te dan permiso de remodelar todos los estudios, de hacer, o sea, a mí parecer, estás haciendo lo que tú quieres en todo esto. Entonces, ¿cómo te ganas? Un poco sí, sí. O sea, ¿cómo te ganas las llaves, por así decirlo, del lugar y que tengan la confianza de hacer lo que quieras hacer? Bueno, es una historia larga, entonces platicaremos un buen rato de eso. En Cuernavaca creo que primero te diría que al revés, es una cuna de muchos artistas. Creo que el lugar, yo amo Cuernavaca, es mi tierra. Yo feliz de la vida siempre digo que vengo de ahí. Y creo que el tema todo este tema del contacto con la naturaleza, o sea, para mí siempre había árboles en todos lados. Yo crecí en un Cuernavaca muy diferente del que es hoy, eh, donde yo podía salir a jugar en la calle y por ahí como que todos estos impulsos y todas estas cuestiones exteriores, creo que poco a poco me fueron empapando de un lado artístico, ¿no? Hay muchos artistas que vienen de Cuernavaca, de muchas industrias, en la música hay muchos, o sea, habemos muchos que estamos haciendo, en películas igual. Entonces hay mucho de lo que viene de ahí. Y cómo llego de allá para acá, creo que no es lo que había allá, sino lo que no había. Y creo que finalmente no había industria, ¿no? No había... Pero viendo tantos artistas, como dices, y ser cuna de artistas, entonces, ¿qué es lo que sí había para que hubiera y por qué? Claro, hay muchos artistas, porque creo que finalmente hay muchos artistas que nacen ahí. También hay muchos artistas que toman como Cuernavaca como un lugar de descanso, o sea, desde Diego Riveras hasta Cantinflas, ¿no? Toman este lugar como un lugar de descanso, pero no necesariamente como un lugar para hacer industria, no un lugar para voy, me encierro, creo y luego me voy a otro lugar, entonces ya como a crear. Okay. A mí me pasó que yo soy súper hiperactivo, soy muy inquieto, tengo déficit de atención también, entonces... Sí, diagnosticado y todo. Sí. Okay. Entonces llegó un Colega, momento donde creo que Cuernavaca era un lugar que me estaba empezando a quedar chiquito en ese sentido, ¿no? Entonces fue, bueno, vamos a empezar a explorar ideas. Ciudad de México no era el lugar donde yo originalmente quería estar. Acabé acá, tengo 16, 17 años ya viviendo en esta ciudad, más de la mitad de mi vida prácticamente, que amo esta ciudad, o sea, se volvió mi ciudad también. Yo quería irme a estudiar a otro país, quería irme ahí a una universidad, o sea, me quería ir a Berkeley, como creo que todos los que nos queremos dedicar a la música, y cuando descubrí en un momento de mi vida que esto era algo que uno podía vivir de hacer música, como que todos llegamos en algún momento y descubrimos Berkeley, después descubrimos cuánto cuesta Berkeley y ahí queda el sueño, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué opinas de
O sea, ¿tú crees que es necesario estudiar en Berkeley o es más un tema de marketing, de te agarran vulnerable, donde dices, es que ahí es donde hay que estudiar porque no conozco más y déjame dentro de eso? Yo no creo que sea necesario estudiar en Berkeley y yo no creo que sea necesario estudiar en ninguna universidad como una necesidad tal cual. Creo que en las industrias creativas son de experimentar muchísimo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar en una universidad en la ciudad, aquí en Ciudad de México, y al final creo que donde yo aprendí fue en estos estudios. O sea, yo Mm, empecé como un runner, o sea, como el chico de los cafés en estos estudios. Mi primera sesión fue llegar a recoger cables y nada ujú. más. Eso fue mi gran aportación y creo que aprendí más haciendo eso que estando en la universidad. Sin embargo, creo que la educación es un tema increíble. Creo que el poder adquirir conocimiento de otras maneras es increíble. A mí no me tocó que hubiera universidades grandes, que hubiera un TEC, que hubiera Ujú, todas estas universidades que ahora dan estas carreras. O sea, ujú, a mí no me tocó y mucho yo tenía que ahorrar dinero del dinero que me daban mis papás para comprar libros en Amazon gringo, porque no había Amazon México, para pedir 10 libros y pagar un solo envío. Y entonces como que pues, esa era la educación que yo ujú. empezaba a tener más allá de la educación que me daba la universidad, que yo sentía que se me quedaba corto. De nuevo, soy hiperactivo, güey. O sea, yo soy ávido de conocimiento, me encanta aprender, creo que es de las cosas que siempre digo, es que a mí me gusta mucho aprender. Y era como buscarle por dónde podía aprender más. Entonces, siento que no necesitas una universidad como tal, pero también entiendo que las relaciones que uno puede llegar a hacer en las universidades pues, son básicas, ¿no? O sea, te abre puertas y la industria de la música no es diferente a otras industrias en el sentido de que pues, las Sí. relaciones son todo también, ¿no? ¿Tú qué estudias en la universidad? Yo estudié ingeniería en audio y producción musical. Ok, ¿cuántos de tus colegas hoy se dedican a esto? Este, deben de ser unos 3, 5 más o menos. Somos muy poquitos. Empezamos muchos, yo creo que debemos de haber empezado unos 50, 100. Poco Ujú. a poco ¿Por qué se van crees que saliendo. pasa eso? Creo que la idea de estudiar música, eh, uno piensa que se trata de ser famoso, o muchos piensan que se trata de ser famoso, y Y la música es dura, la música es dura para estudiar, se necesita como mucha pasión, Ujú. porque realmente hay muchos temas que son aburridísimos. O sea, antes de entrar a agarrar el instrumento y subirte a jugar a que eres John Lennon, pues necesitas aprender mucho de teoría y muchas cosas que tal vez no son tan divertidas. Mm, La mayoría de la gente se va ahí, ¿no? ok. O sea, termina ahí saliendo. Entonces, tú estudiaste en la universidad aquí y luego que hiciste, o sea, o sea, ¿cuál fue tu primer chamba? Y o sea, ¿fue Sony? No. Sí. O sea, tu primera chamba fue Sony. Mi primer chamba como tal fue Sony, sí. Es una anécdota increíble y la oportunidad se dio en la puerta de mi casa, literalmente. Un ingeniero que estaba trabajando aquí era amigo de amigos en común y un día hice yo una reunión en mi casa. Él llegó ahí por estos amigos en común y cuando él se estaba saliendo del departamento, él ya se iba, se estaba despidiendo, le comentó a otro de mis amigos, un productor muy talentoso también, le dijo, oye, estoy buscando a alguien que entre a chambear conmigo, o sea, necesito que me echen la mano. Ok. No sabes de Recomiéndame a alguien, alguien. recomiéndame a alguien. Y este chico dijo, bueno, pues yo creo que Alan, güey, él puede hacerlo. Y así se abrió como la primera puerta. Vine una vez, era malísimo. La verdad es que cero tenía el nivel y el conocimiento y quizás el talento desarrollado como Ujú. para estar acá. ¿En qué parte de tu carrera ibas? O sea, ¿en qué? Es como cuarto, quinto semestre más o Ok, o menos. sea, llevas la O mitad o sea, más de la iba a mitad. la mitad y justo yo sentía que no estaba, o sea, que necesitaba saber más. Yo quería Ujú, saber más. ujú. Entonces se abrió esta oportunidad, me fue fatal, pero yo soy ese güey que no dejó de llamarle por teléfono a Gabriel, que era el ingeniero, hasta que yo creo que un día lo harté y fue como, güey, ¿me vas a dejar de llamar? Sí, bueno, te veo tal día a tal hora en tal lugar y ahí es cuando empecé a venir a los estudios. La verdad, mi primer lugar de trabajo
fueron estos mismos estudios hace muchos años, muy diferente a lo que es ahora este espacio, ¿no? Pero ese fue el Pero a primero. ver, ¿te fue mal la primera vez por qué? Me fue mal porque yo siento que no estaba listo en cuestiones de conocimiento para el nivel que había acá, ¿no? O sea, la realidad es que, y creo que es algo por lo cual creo que no se necesita realmente la educación, y me pasa mucho con los chicos que llegan de repente a trabajar con nosotros como becarios, que uno tiene esta idea de que sabe, porque en la universidad te están enseñando y tú crees que estás Y te ponen una aprendiendo. calificación y dices, Y ya, pues el entonces examen. yo tengo un 10, entonces yo sé. Y cuando yo llegué acá con un monstruo de consola vieja, sacándome de todas las condiciones controladas de la universidad, pues me di cuenta que no sabía nada, y también se dio cuenta el que era mi jefe en ese momento. Entonces no me volvieron a llamar Pero hasta, te regañó ahí, te dijo algo, nomás fue como, este güey no trae nada, bye. no me dijo nada. Yo creo que más bien fue como, no, está muy verde, hasta que, te digo, Y entonces volví a. estuviste buscándolo y qué le decías en esas, o sea, lo buscabas y qué le decías, oye, dame otra oportunidad, oye, ya sé que la equivoqué, Sí, oye, ya aprendí, o sea, yo ¿qué? preguntaba, oye, ¿cuándo te acompaño a otra sesión? ¿Cuándo puedo ir? O sea, yo te estoy ahí, güey, te llevo el agua, te llevo el café, lo que necesites, ¿no? O sea, empujando a que, buscando un sí. O Ujú. sea, mi madre me decía mucho esto, que yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Como el no, pues, el no ya lo tienes. O sea, Sí. lánzate, búscalo. Y pues nada, finalmente un día lo harté y me dijo que sí. Me abrió un huequito y por ahí me colé. Esas primeras sesiones ¿cobraste algo? No, no cobré nada. Durante mucho tiempo yo pagué por trabajar. Yo pagué por estar acá, y no me arrepiento. ¿Cuánto tiempo fue eso, más o menos? Em, yo creo que probablemente fueron el primer año y medio, 2 años en los que yo estuve O sea, era, dame acá. chance de venir y yo, o sea, yo me cubro lo que me cuesta y poder ir allá. Sí, totalmente. La verdad, ahí tuve un apoyo de parte de mi familia en el que me dijeron, bueno, pues si tú crees que es por ahí, dale. Mi madre, que siempre fue así creyente que esto iba a salir bien, Ujú. ella como que dijo, dale, date, vamos a explorar. Eventualmente empezaba a ver como proyectos externos donde sí ya me consideraban, ya me tocaba algo de dinero, pero fueron muchas latas de atún, mucho tiempo. ¿Cuán- ¿Qué pasó o cómo fue que, o sea, de pasar de ser este güey que pues, le damos chance por mientras a, oye, ya queremos que esté? O sea, ¿cuál fue el cambio, ya sea en tu forma de trabajar o en tu conocimiento o en la percepción de tu equipo que dijo, no, queremos que Alan venga a la sesión, ¿no? Y pues, ¿cuánto? Pues paga lo que tengan que pagarlo, contrátenlo formalmente. O sea, ¿qué pasó para que eso empezara a suceder? Bueno, creo que fueron pasando muchas cosas. Uno, de verdad, yo me di cuenta de que no sabía, y creo que es increíble ese momento en el que uno sabe que no sabe. Creo que ese es un momento clave donde algo cambia en ti. Entonces empiezas a enfocarte en eso. Me empecé a enfocar en las habilidades que me hacían falta para desarrollarlas, ¿no? O Ujú. sea, en la parte técnica, cuestión de edición, como ponerme como lo más sharp posible, para volverme una pieza necesaria. Yo, yo, me, yo, me, yo hice todo lo posible para volverme necesario en el estudio, Ajá. tanto en la parte técnica y en la parte humana, ¿no? A veces creo que la gente quiere trabajar contigo, a veces solamente porque le caes bien, ¿no? Sí. Hay mucha gente talentosa, pero si tú, además de poder cumplir con la parte que te puede dar el talento, estás dando algo más en la parte humana, se te empiezan a abrir puertas. Y así fue como a mí me pasó, ¿no? Se me empezaron a abrir puertas, empecé a ser requerido como a las sesiones, ya empecé a generar como algo, un poco más de dinero, y de ahí poco a poco. La verdad es que no hubo, me encantaría decirte que hubo un salto cuántico y un Ajá. momento en el que algo sucedió y dio la vuelta totalmente, pero al menos al inicio no fue así. Bueno, pero en ti cambió algo. O sea, ¿hubo Sí. algún, algún momento o una serie de momentos donde dijiste, ya le entendí esto? O sea, ya no me siento como me están haciendo el paro, sino eso de ya me volví necesario. ¿Lo sentiste? Sí, creo que lo sentí. También tengo que decir que me di cuenta que era bueno. Ok. Y fue un acto fortuito,
increíble de decir, ok, esto es lo que me encanta hacer, o sea, estoy dispuesto a desvelarme y a pagar por trabajar y soy bueno. Entonces ¿Cómo creo te das que cuenta de eso? te das cuenta porque empiezas a ver tu entorno y también empiezas a ver otras personas. No me encanta la comparación, o sea, creo que no es la manera de medirse, pero es inevitable, ¿no? Finalmente uno empieza a darse cuenta de su entorno y de otras personas y te das cuenta que, bueno, tal vez, o sea, yo que tengo, o sea, 2 segundos en el estudio, puedo hacer cosas que tal vez a otras personas les tocan un poquito más. Ok. Creo que tengo que poner atención como en esa parte que yo traigo para desarrollarla y entonces darle hacia adelante, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, esto estamos hablando de qué lapso de tiempo, ¿2 años? ¿3 años? ¿Un año? Yo creo que como dos años. Fue como un periodo de aprendizaje muy rápido también. Ok. ¿Ahí tu puesto se llamaba qué? ¿Asistente? Era asistente, sí, era Asistente de producción, ¿cómo se le llama? asistente, ingeniero asistente, o sea, o asistente de ingeniería. Ok. En ese entonces, todo lo que se producía, ¿tenías tú algún tipo de crédito? Muchas veces no. Ok. Había una cultura que la verdad sigue sucediendo ahora en la que de repente, pues, al plancton es al que se olvidan de poner en los créditos. Y me pasó no solamente como ingeniero asistente, sino ya como ingeniero, ya como en esta siguiente etapa que yo pude dar, que de plano mi crédito no aparecía en cosas que fueron importantes, ¿no? Y muchas veces yo decía, bueno, nada, me toca aguantar hasta que ya poco a poco fui pudiendo meterme un poco más y decir, oigan, creo que valgo un poco más como para que mi nombre esté ahí. O sea, que más que la lana es eso, el crédito a veces, ¿no? El decir, yo también estuve en eso. Es que creo que ese es el primer coin que ganas, ¿no? O sea, el decir soy parte de eso. Mm, Está cabrón. O sea, está gacho, pero también es como, tampoco te puedes poner tan punk que luego te digan, bueno, pues ya no vengas y esta combinación de cosas, ¿no? ¿Te acuerdas quién fue la primera persona que te dio la oportunidad ya de decir, quiero que tú grabes conmigo y quiero que aparezcas en los créditos? Sí, fue una oportunidad que salió un poquito de la nada. A ver. El primer disco importante en el que yo aparecí como ingeniero fue un disco de Manuel. Ujú, Fue un disco de Manuel, que es un disco en vivo. Eh, o sea, vino el equipo de producción, que el productor fue Auro Vaqueiro. ujú. El ingeniero de ese disco era Rafa Sardina, increíbles colegas y queridos amigos. Eh, y al estar en la ciudad, Rafa se enfermó. Mm, Rafa se enfermó, entonces la empezó a pasar muy mal y la grabación ya era, esto fue en la noche, ya era el día siguiente, o sea, en la mañana había que estar ahí. Yo había convivido con Rafa en su estudio en Los Ángeles ahí unos días, como un par de meses antes. ujú. Entonces, Rafa y Aureo, que probablemente no lo saben y probablemente se estén enterando ahora también, fueron los primeros que me dijeron, dale. Ok. Rafa me dijo, mira, yo estoy seguro que lo puedes hacer. O sea, que no lo hayas hecho nunca no quiere decir que no lo puedas hacer, así que dale. Eh, ¿Qué era la chamba? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál fue Era ingeniería de grabación de toda la sección de cuerdas y toda la parte de alientos y metales, y, o sea, en estudio? en el estudio. Ok. Sí, sí, en el estudio. Ahí matando un poco la magia de lo que sucede. Muchas veces están pregrabadas algunas cosas que van a los conciertos. Entonces, la idea es tener como todos estos elementos que son súper. ¿Cómo se le llama ahora no es el sample, ¿no? Es o sea, que tienes de la computadora, disparas algo, y vas disparando Secuencias. secuencias. ¿Es como unas secuencias? Es como, Es un poco como secuencias. De hecho, a veces se tiran esas también como en el show, esas son las secuencias. Pero es además como para tenerlas grabadas lo más limpio posible, sin ruido, sin ya. gente pasando, sin ruido de las luces. Y esa fue la primera oportunidad ahí que me tiraron. Yo estaba apanicado. Había un arreglista que trabajó ese disco que él sabía que yo nunca había sido ingeniero de grabación de cuerdas. Es una de las cosas más complejas de grabar Complejas. porque tiene como mucha microfonía y demás. Sí, porque la mayoría Y son acústicos, ¿no? Los instrumentos. O sea, no. todos, sí, sí, en realidad todos son acústicos, hay como muchos. Es como
muchos instrumentos, pero a veces como un instrumento nada más grandote. ¿Dónde pones el micrófono cambia? Todo. Exactamente. Y eran unos músicos brutalmente talentosos para un artista como Emanuel. Entonces yo estaba muerto de miedo. Salió muy bien. En un momento recuerdo que Aureo, el productor, me dijo, oye, ¿pero has hecho esto antes? Y yo con toda la seguridad le mentí y le dije, sí, claro, 1000 veces, tú tranquilo, va a salir bien. Y salió bien. ¿Esa vez estabas tú solo en la cabina? O sea, ¿te ayudó alguien más para poder hacerlo? Sí, había un equipo de asistentes que estaban trabajando, ingenieros asistentes. Y bueno, obviamente está el productor y el... Pero no había alguien que tú pudieras decirle, ¿sabes qué? Puta, no sé cómo hacer esto, pero me voy a traer un compa que sí le sabe Nadie. y que, oye, ven, échame el paro y hacemos como que yo lo estoy haciendo. No, nadie. Me tocó así a la mala. Una noche antes yo hablé con Rafa, que iba a ser el ingeniero de esa sesión. Le dije, mira, yo tengo pensado esto, esto y esto y esto. Me dijo, está genial. Yo tal vez cambiaría estas dos cosas, pero si ese es tu estilo. tu estilo, Y yo, pues no sé cuál es mi dale. estilo, güey, porque llevo poco haciéndolo, sí, pero... Sí, me tocó aprender ahí. Ese fue el primero. ¿Y qué? O sea, ¿lo hiciste en tiempo normal? ¿Te tardaste más de lo normal? Sí, yo es que me quedo pensando en incluso los músicos, que es como, a ver, güey, yo vengo a tocar lo que ya sé tocar. Y si tú no sabes grabarlo, es tu pedo, ¿no? Lo hice en tiempo normal. Me ayudó que yo ya había asistido a muchas de estas sesiones. Ya me había tocado estar como asistente. Ya había trabajado con el arreglista, que es Rocino Serrano, igual súper talentoso. Entonces ya había como una dinámica que sabía que funcionaba. Yo tuve un entrenamiento de música clásica antes, entonces ya sabía leer como las partituras, ir siguiendo. Entonces hubo muchas cosas que venían de antes que me sirvieron para ese día concentrarme en que saliera bien. Porque parece cierto, hay mucha gente que a lo mejor no sabe leer las partituras, ¿no? Y es, Sí. pues ahí más o menos irle entendiendo y... Sí. A ver, pero en este caso en particular, ¿cómo decide, o sea, cómo se ve, o sea, lo que tú haces es invisible? O sea, como tu trabajo, si está bien hecho, se vuelve invisible, o si tiene un sello, o sea, si dices, es que esta persona graba así, o esta persona hace así. ¿Hay algo de eso? O... Mira, en la parte, me voy a pasar un poco como a la parte de producción musical, ¿no? Esta primera etapa mía fue como ingeniero. En la parte de producción musical, creo que hay, al menos a mi punto de vista, hay como dos estilos, ¿no? Hay gente que tiene como un footprint súper grande que escuchas y dices como, claro, este disco, este artista lo hizo con este productor. Y luego está como este otro estilo en el que quizás uno se adapta un poco más. Creo que invariablemente hay algo que tienes como tu footprint que dejas. En mi caso, prefiero siempre ser el segundo, porque en mi caso, como yo lo veo, se trata del artista. Y yo simplemente estoy prestando un servicio yo te presto mi creatividad, mis herramientas y las pongo al servicio de tu música. Entonces, lo que tú quieres decir a los artistas, hay que encontrar cómo se lo quieres decir tú. Por eso no me gusta que se sienta tanto que, esa la hizo Alan, eso lo trabajó Alan. En la cuestión de ingeniería creo que es un poco más difícil diferenciar, porque algo bien grabado siempre, o sea, estará bien grabado, difícilmente vas a saber cómo exactamente qué ingeniero o quién fue. ¿Y la parte humana te la enseñan aquí o es nomás viendo? O sea, la parte social, la parte de cómo recibes a la gente, cómo das las instrucciones, cómo le dices a la persona, es que nos vamos a quedar un poco más de tiempo, que eso es lo que no se ve, pero que al final, por ejemplo, ahorita Daniela pues, es una pistola para todo y yo digo, bueno, pues ya me enamoré de Sony nomás porque... Claro. Porque siendo ella la cara de lo que estamos viendo, pues puta, si son todos aquí, qué chingón. No sé, eso, o sea, ¿es por personalidad o hay algo que te van como cultivando? No, creo que nosotros sí ponemos mucha atención en el tema de la hospitalidad. Para mí sí es muy importante que la primera cara que tú veas cuando entras aquí sea alguien que te tienda una mano, que te pregunte, hola, ¿cómo estás? Tiene que ver mucho con personalidades totalmente. No creo que a todas las personalidades se les dé lo mismo, pero sí hay como una idea y una construcción que tenemos de cómo deben de suceder las cosas. Ok. ¿Cómo pasas el resto de tu vida? ¿Cómo pasas de ingeniero
a productor? Mira, el objetivo siempre fue ser productor. Ajá. Lo de la ingeniería realmente fue como un camino que tuve que agarrar para llegar allá. Caballo de Troya. Exactamente. Voy a llegar ahí ya que entré ya. De nuevo me regreso un poquito como al tema de la educación. Yo sentía que no estaba aprendiendo el tema de producción y creo que el tema de producción es muy difícil de enseñar en cualquier escuela. Creo que la mejor manera es o produciendo o viendo a alguien producir. Entonces, como con ese proceso de pensamiento, yo decía, bueno, ¿cómo le hago para aprender de los mejores productores? ¿Cómo hago para estar en el mismo cuarto que estos productores que yo veo en el librito de los discos? Todavía había librito de los discos. Ajá. Oye, perdón, pero que le diga, pero hoy en Spotify es muy difícil encontrar. Es complicado. Hace que, a ver, pero ¿quién estuvo involucrado? Y es como, búscale, vete a más info. Ah, ya encontré, pero a veces como que ni siquiera. Es complicado. Ojalá fuera un poco más visible porque hay un montón de gente siendo parte de ese disco increíble que estás escuchando, ¿no? Obviamente el artista, pero mucha gente atrás. Y entonces así viene como esa intención de, ok, ¿cómo aprendo de los productores? Pues necesito estar ahí. Entonces necesito volverme ingeniero, bueno, asistente para poder estar en las sesiones, ingeniero para poder abrir el programa, o sea, abrir el Pro Tools y decir como, ok, estas son las tripas de lo que está haciendo este güey que admiro un montón y yo tengo el privilegio de verlo y disectarlo y entonces aprender. Realmente ese fue el camino, ¿no? Siempre produje, siempre estuve produciendo. En realidad yo empiezo en los estudios produciendo, muy chavito como mi banda, que ni siquiera sabía que eso era producir, pero bueno, como que ahí empiezo con la cuestión de la producción. Entonces ese siempre ha sido el objetivo. ¿Pero dónde producías en ese entonces? Yo tenía una banda, como creo que muchos empezamos en la secundaria. Yo tenía una banda con 3 amigos que también decidieron que querían dedicarse a la música y ganamos un concurso donde el concurso era que te daban unas horas de estudio para grabar algo. ¿De qué era la banda? ¿Cómo qué tipo de música? Era como pop rock, ¿no? Era como pop rock. No me puedo acordar bien del nombre. Pero, o sea, se llamaba Minuto y tenía un número al final. No recuerdo el nombre completo. Muy mala memoria. Okay. ¿Así de mal te fue con esa banda? Okay. Realmente, pues nunca fue algo nunca sucedió algo importante, pero esa banda finalmente fue la culpable de yo encontrar los estudios de grabación, ¿no? O sea, encontrar este lugar. Yo soy súper nerd, a mí me encanta la tecnología, me encanta entender cómo funcionan las cosas. Yo era el niño que le regalabas un cochecito control remoto, jugaba 3 horas y después lo desarmaba para armar un robot, ¿no? O sea, para ver cómo funcionaban los motores, todo realmente. Entonces los estudios era como esta parte súper nerd y tecnología con esta parte musical, ¿no? Entonces esta banda es la que me lleva ahí. El catch. O sea, ganamos el concurso y el catch era que te daban unas horas de estudio. Pero solo te daban el estudio. Realmente. El truco de ellos era, bueno, ¿y quién te lo va? Claro. Páganos por un productor. Claro, exactamente. Era como, bueno, tú ahora pagas esto. ¿Quién hizo eso? Pero ¿Se puede saber? Era una empresa ahí realmente de Cuernavaca, ¿no? O sea, pero nosotros no teníamos, o sea, chavitos de secundaria. En ese momento no es como que mi mamá o mi papá dijera como, sí, toma. Pero entonces de ahí, o sea, porque una cosa es que diga, yo siempre quise ser productor, pero ¿cómo encuentras a ver, voy a opinar como productor de por aquí y por acá? O sea, ¿cómo te ganas la licencia y cómo te ganas el puesto, por así decirlo, de productor? Aún y que lo hayas hecho independiente, porque es como, pues tú lo tuyo, pero, o sea, lo que hagas allá, sí que padre, niño, con tus juegos, aquí vinimos a chambear, ¿no? O sea, ¿cómo haces para romper esa barrera? Mira, a mí, yo tuve la fortuna de que, como estaba estudiando una carrera de música, yo conocía a muchos autores o a muchos chicos y amigos que querían ser autores o que querían esta oportunidad de escribir canciones y mandarlas a artistas para que las grabaran. Entonces, creo que ahí encontrábamos como una necesidad mutua. Tú que quieres ser compositor, necesitas grabar demos.
Y yo necesito encontrar conejillos de indias que quieran que los grabe. Ok. Y ahí es donde me encontré con un grupo de amigos, muchos de ellos autores súper talentosos que todavía hoy están o son referente, han hecho cosas increíbles. Y ellos fueron como los primeros de, yo te produzco el demo y no me pagues, pero yo necesito trabajar. Lo único es, déjame utilizar este demo para yo también usarlo de demo de producción. Entonces, como que ahí poco a poco se fue creando. Esas fueron realmente como, ya estando en la ciudad, esos fueron realmente como los primeros pininos de producción ya en forma. Decir, ok, vamos a hacer ideas, ir creando poco a poco para tener material y que la gente, voz a voz, ¿no? O sea, como que alguien más supiera como, Alan, ese güey ahí en la del Valle te puede grabar la maqueta y además no te cobra. Entonces, órale, vale, vente. Ajá. Y así poco a poco. Esa fue como esta primera experimentación. Y ahí me fui encontrando también con algunos autores que se volvieron artistas y fue como, bueno, dale. ¿Te tocó algún ejemplo, alguno de estos que empezaron así contigo y que después sí tuvieron éxito? Ya sea o sus canciones o ellos como... Sí, me tocó trabajar con muchas personas. De la primera persona que pienso así, que se me viene en mente, es Poncho Arocha, que Poncho es un autor súper talentoso, siempre lo fue. Y él se pasaba noches conmigo desvelados haciendo maquetas para mandar canciones. Y él hoy tiene temas con Rake y con un montón de artistas Ok. enormes. Que empezaron y nacieron como en ese primer estudio que yo tuve, que realmente era una esquinita de mi cuarto, ¿no? Ujú. Él es como el primero que se me viene en mente y hubo muchos por ahí con los que yo pude convivir en etapas muy tempranas. Ok, pero y sigues sin contestar mi pregunta porque es ya que ya producías por tu cuenta, ¿no? Estos pininos, ya sea a nivel por fuera o desde Sony, ¿cómo empezaste a producir? O sea, producir no que lo consideras un pinino, sino decir, a ver, ya me buscó un artista posicionado para que yo le produzca o desde Sony Claro, ya estoy entrando no como ingeniero de audio, sino como productor claro. de la banda. Creo que justo este tipo de cosas me llevaron a conocer artistas. Me llevaron a Ok, conocer artistas y a los artistas a conocer mi trabajo. ok, Y en algún momento fueron como estos artistas que de repente se acercaban conmigo, primero artistas independientes, y decía, oye, tu trabajo está bueno, quiero trabajar contigo. Realmente de ahí parte, como que estos ok, primeros pininos son importantísimos porque eso es el trabajo que ellos escuchaban y decían, ok, esto no es un demo, o sea, esto es una producción. ok. Entonces quiero trabajar con él. Y siempre un artista te lleva a otro y un autor te lleva a otro. Es como una cadena ahí que uno va haciendo. Y al final la realidad es que en la industria de la música no somos tantas personas como uno pensaría. No es como una industria de cientos de miles de personas o de miles de personas. O sea, realmente en México creo que no somos tantos haciendo esto. Entonces, invariablemente, cuando alguien empieza a hacer cosas cool, empiezas a escuchar su nombre. Ok. Y, ok, ese nombre está sonando, quiero trabajar con él, ¿no? También el artista siempre está en su propia búsqueda y su propia exploración. Y así fue como yo empecé, o sea, abriéndome puertas y trabajando con, con, con los artistas que me iban abriendo la puerta. Ok. A ver, ¿cuánto tiempo, en qué momento pasaste de ser el practicante o al asistente a que ya te pagaran por trabajar aquí como productor? Porque luego quiero llegar a cómo fue que háganle caso a este vato de decorar todo. O sea, porque sé que mucho, y cuando entré decía, están bien bonitas las oficinas. Y me dijeron, pues mucho eso fue Alan, de que pues era su idea y así, los colores y tal, y cómo, entonces digo, a ver, no cualquiera, o sea, no estamos hablando de, es una startup, va empezando, llegaste tú y dijiste, se me ocurrió Claro, ponerle, dijeron que sí, o sea, es Sony, ¿no? Y es uno de los estudios icónicos y aparte histórico que sobrevivió a los cierres de todos los estudios en su momento de grabación. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Es por eso como quiero claro. entender esos brincos. Mira, la verdad es que sí tuve la fortuna de tener momentos como muy de cohete, yo les llamaba, o sea, como O si hubo, sea, hubo brincos sí hubo exponenciales. brincos exponenciales. Te A decía, al ver. inicio tal vez no fue así, pero llegó un momento donde sí empezó a suceder.
Cuando yo entro acá, yo entro como 19, probablemente 20. A los 21 yo estaba haciendo el disco que me dio mi primer Grammy a los 22 más o menos. A los 22 yo era un niño que tenía un Grammy americano y un Grammy latino por ingeniero, trabajando con un artista espectacular que es Lila Downs. Y la verdad es que una de las cosas maravillosas que tienen esos premios es que de repente te dan una validación brutal. Sí, son credenciales, ¿no? que puedes, como los diplomas, pero al final es un en tu diploma, industria. es un diploma gigante que me costó mucho trabajo. La verdad es que al principio fue duro para mí. No la pasé muy bien y tal vez es algo que de las pocas cosas que cambiaría es que tal vez gozaría más el momento cuando me gané el primero. ¿Por qué? Probablemente por ego, pero para mí yo sabía que era bueno. Yo sabía que era alguien talentoso y que podía desarrollarme muy bien en esta industria. Y yo tocaba muchas puertas que no se me abrían tal vez porque era muy joven o porque, no sé, por las razones que fueran. Y llega este momento donde yo me gano los primeros premios y de repente esa gente que nunca me abrió una puerta era como el siempre creía en ti. Entonces... Y no te puedes quitar la cabeza a él. No seas mamón, tú no me abriste la puerta. Es como que tú no me abriste la puerta. O sea, tú no sé, o sea, tú te hacías güey de quién era yo. O sea, me presentaron 5 veces contigo. O sea, como que más bien no pues te está no te difícil, interesaba. está difícil que tú estás intentando una oportunidad, te mandan la chingada y ahora que te va bien es como, ay, siempre confía en ti. Es como, no, güey, chinga tu madre. Exactamente. Pero al mismo tiempo te cierras puertas. Totalmente. Al hacer eso, ¿no? Totalmente. Fue un poco complicado para mí, te digo, la verdad. Ahora, con muchos años más, como que regresaría a ese momento, lo gozaría un poquito más y entendería que, bueno, tal vez es un tema que tiene más que ver definitivamente con las otras personas y sus maneras de pensar y sus vivencias e inseguridades, ¿no? Pero bueno, sucede esto y de ahí se me empiezan a abrir puertas increíbles, porque entonces yo ya era el chavito que hacía cosas cabronas. Pero es el niño estrella, porque una ventaja de hacer algo tan joven, o sea, cuando no has logrado nada, entre comillas, o ningún título que para los demás tenga valor, eres el niño que, ay, es el niño, ¿no? Como que, ok, al momento que tienes el primer estrellita, es como, no mames, tan chavito tienes como todo el potencial del mundo y es, involúcrenlo y además, mi percepción es, no es una amenaza, al revés, es como, es el chavito, yo puedo apadrinarte un poco y decir, güey, yo te doy la oportunidad y como que se empiezan a colgar también de eso, pero pues tú es un arma secreta, o sea, entras ahí sin que nadie se dé cuenta de pronto y puedes empezar a hacer totalmente. diferencia. Así fue. Sí te pasó así. Así fue como me pasó. Y también me encontré gente del otro lado, gente que no lo veía como una conveniencia, sino decía, güey, eres muy talentoso. O sea, ¿cómo te ayudo yo, no? O sea, ¿cómo sumo también a lo que estás haciendo, no? Ese disco fue el último disco que hice en mi primera etapa con Sony. El disco de Lila Downs fue prácticamente de lo último que yo hice y yo dejé los estudios. ¿Dices que ahí estabas como ingeniero? Yo ahí ya estaba como ingeniero en ese como disco. El ingeniero. Yo ya estaba como ingeniero. Okay. Ese es uno de los discos donde no apareció mi crédito. Ok. Mi crédito no apareció en ese disco. El disco sale y yo había grabado mucho. Yo había grabado mucho con Lila y con Paul, que había sido, que fue el productor, su esposo, el productor de muchos de los discos. Y entonces a mí se me dio un poco de rabia, porque además yo ya estaba dejando de trabajar en Sony, entonces fue como, oigan. Pero decía, por ejemplo, ingeniero, ¿otro nombre? ¿O no había crédito de ingeniero? No, había crédito de ingeniero, porque también hubo otros ingenieros, ¿no? Ya, pero a ti no te ponían. Solamente la omisión del mío fue como algo que sí fue duro, y de repente se gana premios. Y es como, oigan, es que este premio también es mío, yo también lo trabajé. Y ahí tengo que decir que Lila increíblemente siempre me dijo, no, lo que necesites, o sea, vamos a hacer lo necesario para que se ponga el crédito, y entonces también los Grammys sepan que tú estuviste ahí y se te dé el Grammy. Entonces, Lila, Paul y Roberto en su momento también fue como, dale. Y así fue como sucedió. Pues es que, o sea, uno no entiende a veces la magnitud de lo que significa eso. Como, ay, qué chiflado que no venga. Es que en esta industria eso es,
O sea, es como como decir, yo pinto un cuadro y dice otro nombre, ¿no? Es como, no Totalmente. mames. O sea, si soy pintor, eso es lo que tiene que decir mi nombre ahí. Totalmente. Ok. Y ahí Pero dejo... bueno, que ella haya peleado por ti también es una validación importante. Es decir, ok, no estoy loco, güey. No es nomás como, ay, qué chiflado. O sea, si el Totalmente. artista te dice, sí, güey, sí fuiste tú. Totalmente. Yo no tenía la certeza de que iba a pasar. En un momento dije, pues igual dicen, este güey está súper chiflado y se está creyendo cuentos que Ajá. no son. O sea, a lo mejor él cree que grabó el 100, pero si lo ponemos en escala, grabó el 10% del 100, Sí, no sé. Digo, o no hizo nada realmente ajá. de valor para el disco, ¿no? Ujú. Y entonces tener como esta validación del artista y del productor eh, fue como algo importante. Ok, ¿y por qué ya se salida de Sony? Mm, la verdad es que La neta, lo que puedes decir, digo, ya sé que mira, trabajas ahora aquí. Algo pasó diferente, pero que... no, en su momento yo no estaba trabajando formalmente Mm, en Sony, no era como una plaza como tal. Y la oportunidad simplemente de poder entrar aquí no se dio. ok. En su momento no se dio. Y yo tenía como ¿De qué año muchas, estamos hablando? 2012 probablemente, Ok, más o que menos. tenías 22, 20, 24, 24, 24. sí, 24. Sí, hace 10 años. Hace más o menos 10 años, sí, sí, Ish. O ish. sea, Tenía ujú. 23, Sí, ya es que 24, la matemática 20, no es lo mío, te diste cuenta. por ahí. Pero sí, todo menso. Y 2009, entonces 2024, qué puñetas, pero como que sí. no se dio la oportunidad y yo quería seguir buscando por dónde irme, qué hacer, o sea, ¿ahora qué? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Ahora qué, no? Y ahí se dio la oportunidad donde conocí a un personaje increíble, que es Leonel García, Mm, que es un tipo que o sea, para mí es súper importante en mi carrera porque él me dio muchas oportunidades. ok. Entre esas, creo que él fue una de las personas que dijo, este chico es talentoso y vamos a apoyarlo. Leo siempre ha sido alguien que ha apoyado muchísimo el talento, o Ujú. sea, de un montón de artistas te podrán contar esta misma historia. Y a mí básicamente me adoptó. Yo eventualmente saliendo de acá me fui a trabajar en su estudio, Ok. a llevar su estudio personal. Y es otro lugar, esa fue si esto fue mi universidad, pues yo creo que esa fue como Tu mi maestría, ok. maestría, ¿no? Donde pude aprender muchísimas cosas. Aprendí, ¿Grababas para él y también para otras personas que usaban su estudio? exacto, correcto. Ok. Hacíamos un poquito de las dos. Y ahí me tocaba estar con Leo básicamente todo el día, todos los días. Y ahí es donde desarrollé como una herramienta más de este cuchillo Ajá. multiherramientas, que fue como el tema de la composición. Leonel es un maestro de composición, es un maestro de la síntesis y de las melodías. Ujú. Entonces, creo que invariablemente cuando estás sentado al lado de alguien con esta calidad y con este talento, uno empieza a aprender. Entonces yo intentaba poner mucha atención y poco a poco fui soltándome un poquito también en el mundo de la pluma, Ajá. trabajando cosas de producción, Leo soltándome muchas más cosas. ¿Esta era su faceta de León Polar o era Mm, es, post? Me tocó estar como en el principio de donde estaban sucediendo ambas. Ok. Ya había sucedido un disco de León Polar, Ujú. Sí, ya había. él mismo dice que ese como que no prendió. Sí, eh, exacto. Y ya había sucedido un primer disco de Leonel García que a mí me encantaba. ajá. Entonces yo entro justo después, empezamos a trabajar un disco de Leonel García y después empezamos a trabajar el segundo y último disco de León Polar, que es un disco rarísimo, donde nos dimos ahí la libertad creativa de todos los sentidos. O sea, en la parte de la mezcla yo hice cosas rarísimas y Leo me decía, güey, si está bien, dale, o sea, Ok. démosle. Ahí aparece Leonel, estuve con él muchos, muchos, muchos años, una época increíble, increíble en mi vida, la verdad. Grandes, grandes regalos de aprendizaje. Y en un momento, unos varios años después, ahí dándole como un fast forward, ¿Cuánto tiempo pasó ahí que estuviste yo creo con que Leo? estuve con Leo como unos 8 años, Ok, tal fue un vez chingo, sí, fue siete, mucho. 7 años, sí, trabajamos un montón de discos que trabajamos juntos, todavía hacemos cosas. ¿Qué tipo de artistas graban ahí con él, por ejemplo? O sea, su estudio lo renta igual como si fuera un estudio independiente de Mm, yo soy cualquier artista y quiero No, no, rentarte un espacio. no tengo claro cómo funciona ahora. En ese momento realmente no estaba abierto al público 100%. Eh, Colegas.
colegas. Finalmente es un estudio que él tiene en casa, entonces, aunque está separado de casa, pues hay una cercanía ahí muy importante. O sea, Sí, o su sea, familia se volvió mi familia de convivencia, ¿no? ok. Entonces, eh, a colegas. Y por ahí me tocó conocer gente increíble, ¿no? Por ahí fue cuando conozco a Natalia Lafourcade, es cuando empieza como esta primera relación con Nat, con Carla. Trabajé muchas cosas con Carla Morrison ahí, con Juan Ok. Manuel Torreblanca, con Jay de la Cueva, con muchos artistas increíbles que estaban alrededor como de esta órbita de Leonel, Ujú. que son los que iban ahí. Ok. ¿Qué aprendes en esa etapa? Aprendo en esa etapa un montón de cosas. Te digo, de entrada aprendo el tema de la composición, lo cual para mí fue brutal el decir, ok, sí puedo escribir, quítate ese miedo, aviéntate. Lo peor que puede pasar es que no salga una buena canción y me di cuenta que ah, hasta el mejor cazador a veces pues se le va la liebre. Ujú. Entonces aprendí eso. Me volví como mucho más enfocado en decir, ok, ya para ese momento de mi carrera, ya esto era muy serio. Es como que ya no hay vuelta atrás, Ajá, güey. ajá. Ya te dedicaste a Estoy la ahí. música, ya estás ahí metido, entonces ahora tienes que hacer todo hacia adelante. Y también aprendí que no iba a tener muchas cosas como freelancer que tal vez otras personas tienen como estando en un paycheck, ¿no? O sea, entonces fue como empezar a estructurar eso también alrededor de mi vida, ¿no? O sea, desde cosas aburridísimas como impuestos, seguros y todo ese tipo de cuestiones y a manejar mi tiempo, la verdad. Ahí Ok, yo tuve un momento muy complejo en el que yo me volví adicto a trabajar. O sea, mi ok. vida era única y exclusivamente el trabajo. Tal vez me comí ¿Ya tienes demasiado. pareja ahí o todavía no? En ese momento tenía pareja. Ok. Eh, una, como la primera pareja que tuve en esa etapa, la verdad es que en un momento fue como, güey, es que solo trabajas. Sí. O sea, eres Y, parte de mi imaginación, no te y yo, conozco en y yo era, persona. yo era muy duro y yo me compré muchísimo como, no, tengo que estar ahí enfocado y ser el mejor Hustle. y, ajá, el hustle. Y fue como, si tú no me entiendes, ni modo, vámonos. Ya. Entonces, ahí me volví como obsesivo trabajando. No me arrepiento. Creo que aprendí ahí e hice ahí lo que tenía que hacer, pero No eras una pareja emocionalmente disponible, no era una dicen, pareja como se dice emocionalmente, ahora, emocionalmente disponible. como dices, estás en lo tuyo, lo justo, a lo mejor decirle a esa pareja en ese momento, ahorita no puedo, pero bueno, o sea, Sí, ¿te llegó a afectar en nivel salud? me llegó a afectar a nivel salud, sí. La verdad es que o sea, comía terrible. Mm. Tenía unos hábitos de, de sueño terribles. Pero todo el día estás a oscuras, Todo el día estás a oscuras, una todo, pantalla en la todo el cara. día con una pantalla en la cara, todo, que ahora ya tengo estragos de eso. Mm. Como que sí me empezó a afectar un poco también en temas de salud. Una vida muy sedentaria, sentado todo el tiempo. Fumaba en ese momento, entonces como que fumaba un montón porque ese era mi único momento de escape. Tuve ahí una crisis fumé demasiado un día, me sentía terrible. Para grabar al día siguiente yo tenía los oídos tapados, Mm. tenía una grabación importante en ese momento y no recuerdo qué grabación era, pero recuerdo que era algo importante y yo me sentía fatal y ese día dejé de fumar. No recuerdo porque no escuché. Pero ¿y qué hiciste? ¿Sí grabaste así Sí, sin...? sí grabé. Sí, sí grabé. No ¿Sí te lo, acuerdas qué? Pero no quieres no, 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 no decir. me acuerdo. De verdad, me encantaría contarte, pero no me puedo acordar qué grabación era, pero era algo importante. Y yo tenía los oídos destruidos por el cigarro. El cigarro te genera inflamación. Entonces, bueno, cuando ya eres un profesional, empiezas a darte cuenta de cambios mucho más sutiles, ¿no? O sea, a veces hasta el cambio de la altura es como, hoy estoy como escuchando un poco diferente. Suena mamón, pero la verdad Mm. es que es muy real. Sí, sí, sí. Y yo ese día estaba terrible. Ese día dejé de fumar y poco a poco entendí que tal vez este camino extremo del hustle todo el tiempo no era el ideal, ¿no? Y además, o sea, no quiero decir que no, pero no eras, o sea, se lo entiendo más al rockstar de si estoy de gira, estoy viajando, estoy todo el tiempo tocando de noche, entonces no tengo tiempo para nada. Claro. Ah, entre comillas, digo, no, o sea, pero es, pues es en un trabajo
de oficina, o estás sentado, o sea, de oficina de... Sí. Tendrías que poder tener, a mi criterio, mi imaginación, lo que imagino es, tienes que poder tener el tiempo de decir, oye, me organizo para comer esta hora, para hacer Claro, tal. Yo supongo que no tienes artistas todo el día, todo el tiempo, toda la noche. Como que en totalmente. partes más también era tu presión, Sí, ¿sí o no? era mi presión y mi entendimiento o sea, como creativamente yo sigo teniendo este momento en el que siento que entro en este lugar de la zona, ¿no? O sea, entro en la Es zona justo lo que te iba a decir entro ahorita. en la zona creativa y no me gusta que me interrumpan. Mm. Pero creo que no lo tenía muy claro ni muy medido. Ahora, digo, mi día hoy comparado con el Alan de esa época es súper, súper, súper diferente. En realidad, ahora intento darme tiempo para absolutamente todo. ¿Sabías que tenías déficit de atención en ese entonces? No, no lo sabía. Ok. O sea, porque ese pedo es tal cual como medio de libro, ¿no? De hiperfoco, se te olvida comer, se te olvida Se te olvida comer todo. todo, no No, no, duermes. yo supe que tenía déficit de atención. Yo no tuve terapia hasta mis 30 años, Mm. que tuve ahí un episodio familiar muy complicado en el que fallece mi mamá y hasta ese momento entro a terapia y entonces como que empiezan a salir un montón de cosas y me dicen, no, güey, tú eres así justo del libro, man. O Ok. sea, entonces pasaron muchos años de decir, eso, Con razón. eso era, ¿no? Hay como muchas cosas que no entendí hasta después. Bueno, y entonces, dicho eso, ¿cómo cambió entonces la estrategia? O sea, ¿cómo cambia ahora que tu puesto es no nada más los estudios, sino A&R y o sea, ¿cómo concibes los objetivos de ahora lo que tenemos que hacer o para tener éxito en el futuro tenemos que hacer esto? ¿Me puedes explicar ese shift? Claro, creo que esto se veía como estudio de grabación y creo que los estudios de grabación, salvo algunos casos muy contados, son un negocio terrible, Ujú. ¿no? Hoy en día cualquiera tiene la posibilidad de estar en casa y grabarse con una calidad espectacular que no existía hace 10 años, ¿no? Ahora una interfase que vas y compras en el Walmart, o sea, tiene la misma calidad o una calidad muy similar, increíble, que la que usa tu productor favorito, ¿no? Ujú. Probablemente sea la misma. Entonces, ahí fue como entender que el modelo no podía ser como un estudio de grabación, sino tenía que ser como algo más. Ujú. ¿Cuál es ese valor agregado que nosotros podíamos dar en un espacio que seguía siendo un estudio? Ok. Y es esto mismo, ¿no? El tema de decir como hospitalidad, o sea, privacidad, ¿no? Aquí tenemos artistas que no van a ningún otro lado porque de repente llegan a otro lugar y los hacen sentir como que llega el superartista. Y nosotros también los hacemos sentir como el superartista, pero a la vez lo hacemos sentir como, bienvenido. O sea, aquí estás en tu casa, aquí quítate, o sea, quítate los zapatos, como que no tienes que mantener El porte de este artista. porte de artista, o sea, como que nosotros intentamos que la gente se sienta en casa. Por eso un poco los estudios tienen como un vibe de repente medio casero. Hay más tapetes de casa, Ujú. hay como más lamparita que tal vez tendrías en tu Y están casa privados también al mismo tiempo, y están... están súper aislados, ¿no? O sea, de Ajá. repente puedes tener acá en los 4 estudios a 4 artistas Y nadie increíbles sabe. y nadie sabe, ¿no? Entonces era como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos entregar que sea diferente? Y creo que es un tema de experiencia, ¿no? Entonces se volvió como la experiencia y yo puedo decir que los primeros clientes que notaron la diferencia en la experiencia fue el mismo equipo de trabajo de Sony, Mm. ¿no? Como que en lugar de ir hacia otro lado a rentar una terraza, entonces como que, oye, pero está cool, allá está cool y el artista se siente cómodo y hay esto y hay esto otro, entonces como que se empezó a volverse otra vez un lugar importante. Esa fue como que el cambio de mentalidad de decir, no somos un estudio, somos algo mucho más complejo que, Ujú. que solo eso. Oye, y a ver, ¿quién diseñó el espacio? La arquitectura, el diseño, interiores, todo este Mira, rollo. toda la primera etapa sucede de la mano de un arquitecto que se llama Daniel Díaz, Ujú. que él es el que empieza con toda esta idea. Me encantaría decirte que todo lo que ves es mi idea, pero la verdad es que no. O sea, su input creativo fue muy importante. Él entendió muy bien también el tema de cómo hacemos que esto parezca un poco más un hotel y se sienta un poco más como un hotel que como
como un estudio. Ujú. Su input fue súper importante. A mí me tocó ya entrar a decirle, ok, esto está increíble, pero no me funciona, porque no es un hotel, Mm. ¿no? O sea, sí tenemos que hacer estas modificaciones porque finalmente es un hub creativo. Ok. Entonces, como ir mezclando un poquito las ideas, ir utilizando con Sí, su con el know, conocimiento. o sea, el know-how de ambos, ¿no? O sea, okey, estéticamente funciona lo que tú quieras, pero en la práctica no va a funcionar. Exactamente. Entonces, como cosas que yo llegué a la mitad realmente. Okey. Entonces, cosas que ya estaban muy avanzadas fue como, oye, vamos para atrás, Llegaste a porque es molestar. hermoso, visualmente es hermoso, pero no nos funciona. Y otras cosas que le decía, es que esto es increíble, o sea, no hay que moverle nada porque funciona perfecto, ¿no? El tema Okey. de la iluminación, esta sensación de que estás como un poco medio Cálido. cálido y medio en este efecto Vegas, que no sé si es día, si es noche, Ajá, sí, muy como muy lúgubre. muy pensado de él para decir, es que así la gente no va a saber si es de día o de noche, entonces no va a extrañar el día o la Sí, está noche. chingón eso, sí es cierto. Entonces, ese tipo de cosas que salieron de No, maravilla, y la se te verdad, olvida con dónde él. estás. O sea, se te La olvida que esto es un speakeasy así en medio de es un lugar donde no parece que está aquí. es totalmente un speakeasy. Estuvo hace unos meses aquí Dave Matthews Ujú. Ah, qué y chingón. vino Dave y él decía, cuando yo venía para acá, yo no sabía a dónde me estaban metiendo y de repente aparece esto, me decía, es el estudio más hermoso por la yuxtaposición del exterior con lo que hay ahorita es uno de los Nunca grandes sabrán dónde está, speakeasy. esto es un secreto. Vamos, algunos tenemos el privilegio de saber. Eh, Oye, pero bueno, explícame BAM. BAM. ¿Qué quieres que te cuente de BAM? ¿Cómo? A ver, de entrada, ¿cómo funciona eso? De tener un sello o un subsello, pero trabajar en una discográfica, o bueno, en el estudio, porque también no es lo mismo, pero sí. Eh, ¿Cómo llegas a ese acuerdo? ¿Cómo coordinas o diriges ambas cosas? Ujú. O sea, todo lo que podamos, como desmenuzar de Va. eso. Eh, BAM siempre es algo que yo quise hacer, ¿no? Ujú. Crear un sello para desarrollar artistas. Me encanta trabajar con los artistas increíbles que tengo la oportunidad de trabajar, pero cuando uno trabaja con un artista que está desarrollando una idea, tiene un lado que solo sucede en esa etapa de gestación y a mí me encanta. Okey. Y creo que hay mucha gente, muchos grandes artistas que merecen ser artistas y que Mm. merecen como esa oportunidad. Y hoy en día, con todo el mundo de música nueva que hay, a veces sí necesitan como un equipo y una mano. Entonces, yo he venido trabajando con artistas en desarrollo toda mi carrera. No es como que en algún momento lo dejé de hacer para dedicarme a trabajar con las superestrellas. No, Ujú. siempre hubo un momento de dedicarle alguno de los proyectos en el año, en el semestre, en el mes, la semana, lo que sea, a proyectos emergentes. Entonces, es como una idea que yo siempre tuve ahí como muy clara que en algún momento quería hacer. Ujú. Eh, Pasaron algunas cosas Ujú. que me llegaron como a plantear esta idea. Uno, sentí genuinamente que en el mercado empezaba a haber como una oportunidad de los sellos. Y yo genuinamente creo que el futuro va a haber muchos sellos más pequeños trabajando de la mano de las grandes disqueras, ¿no? No creo que vayan a extinguirse como tal, sino creo que estas células individuales de trabajo van a ser cada vez más A importantes. ver, para nosotros los ignorantes del tema, ¿cuál es la diferencia entre eso, o sea, este formato nuevo que dices que en el futuro va a haber, contra lo que a lo mejor había antes, donde existían todos estos como sellos pequeños que luego eran absorbidos por otros sellos grandotes, o ser independiente, o sellos o sea, como o sellos independientes, como cuál es el esquema que tú te imaginas que va a funcionar? Claro, mira, eh, como el ejemplo que yo pongo para que se entienda un poco más fácil es el ejemplo de el mundo audiovisual. Ujú, Netflix. ujú. Netflix no produce prácticamente, o sea, Mucho no produce, mucho no lo produce. No sé, no quiero decir un porcentaje, aunque estaba con el sello de eh, Netflix, no lo produjo Netflix. aunque estaba con el sello Netflix, no lo produjo Netflix, o al menos no lo realizó Netflix. Ajá. No, hay casas productoras que desarrollan la idea, ya sea que se la vendan entonces son células
independientes que están desarrollando contenido y una plataforma las adquiere para entonces tener más manos, ¿no? Son como más células operativas. Ok. Creo que ese modelo eventualmente va a ser algo que va a ser más importante y creo que está sucediendo ahora en la industria, porque necesitas muchas manos realmente y no hay una, o sea, no hay una manera de crecer estas empresas tanto sin que entonces se empiece a poner como en riesgo la funcionalidad y la operación y Sí. todo esto, ¿no? Entonces creo que este tipo de sellos que ya han existido antes, realmente no es algo nuevo como tal, en BAM no lo inventamos, pero creo que ahora hay una manera nueva de verlo y de Ok. entenderlo Y otra sería como eso. oportunidad. O sea, se vuelve a abrir otra ventana como para poder hacerlo. Totalmente. Creo que ya lo Entonces, entiendo, perdón, pero creo que lo entiendo. O sea, en el mundo de los negocios lo que pasa es que, por ejemplo, las empresas muy grandes dicen, queremos innovar, queremos innovación. Entonces hacen un equipo de trabajo que ustedes van a ser los que vayan a innovar, pero luego los miden con los mismos KPIs de la empresa grande claro, y terminan cerrando esa célula de trabajo porque realmente no era independiente de la operación. Era como, sorry, pero no estás dando resultados, bye. claro, En lugar de darle oportunidad de decir, ok, ustedes enfóquense en esta chamba, o sea, el área de innovación, ustedes son independientes, o sea, los ayudamos con nuestros recursos para financiarlos o ayudarles a que puedan arrancar, pero ustedes preocúpense por hacer algo nuevo, no se preocupen por la operación de claro, acá, y entonces de ahí surgen buenas, o sea, empresas que lo hacen así, surgen buenas ideas que luego pueden ahora sí decir, ok, esto ya está con madre, demos de acá, pero mientras no distrae de uno de otro. Es más o menos así como podría decir, ok, un sello de estos tiene su propio equipo de trabajo que puede dedicarle el correcto, tiempo a scoutear, desarrollar a correcto, futuros artistas sin tener que estar como metidos en la operación del otro. correcto. Es tal cual. O Ok. sea, finalmente BAM opera como una empresa totalmente independiente. De hecho, es una empresa totalmente independiente que está asociada como a esta disquera, ¿no? Está Ok. asociada a Sony. Eh, nosotros somos un equipo independiente de trabajo, absolutamente todo el equipo, y sí tenemos como equipos de la parte de Sony que suman a temas importantes, ¿no? Que tal vez nosotros no podemos tener y que este socio increíble que tenemos y que tiene muchos años, sí puede decir como, ah, claro, yo te puedo dar una mano en ese sentido. Ok. La idea nace de en ese periodo, esto fue hace 3 años, Ujú. empecé como con esta idea ok, ¿cómo podría esto volverse un poco más realidad? Yo estaba teniendo un mentoring y coaching, ¿no? Ok. Con dos personajes diferentes. O sea, ¿te daban a ti o tú dabas? No, a mí me daban. Ok. O sea, tuve coaching como un coaching empresarial que tengo que decir que yo pensé que esas cosas no funcionaban en Ok. nada. Y me empezó a abrir como la mente en muchas ¿Se puede saber cosas. quiénes son o son figuras públicas? O sea, Sí, 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 es Carlos Clua, que es un personaje increíble, que Ujú, fue la persona que me estuvo dando como este coaching empresarial. ujú. Eh, y mentoring, yo busqué a Roberto López, presidente de Sony México. Ujú. Entonces, como que teniendo inputs de gente con mucha más experiencia, eh, Carlos desde un lado que tal vez no tiene que ver en forma como con la industria, aunque la entiende perfecto porque ha sido coach de muchos ejecutivos de la industria, pero como de tener estos inputs, dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. O sea, creo que tenemos esta idea de que el emprendimiento es voy a renunciar y Ujú, voy a abrir mi negocio que siempre quise. ujú. Y creo que el emprendimiento interno es súper importante. Y en ese momento fue cuando lo empecé a Aparte entender que mejor si tienes posibilidad de hacerlo y no arriesgar todo, o sea, no mames, con madre, empezar con totalmente. En su momento no sabía si en su momento ni siquiera era el objetivo hacerlo acá, sino que empezó a suceder esto. Yo tuve como oportunidades laborales me empezaron a buscar de otro lado y fue como, yo no me quiero ir, o sea, yo quiero estar acá y la verdad es que a mí se me abrieron oportunidades de decir, bueno, dale, empecemos a entender cómo construirlo, ¿no? Roberto, la verdad es que fue una persona, es un maestro increíble. ujú. Él realmente cuando tiene una vocación de enseñanza brutal y te explica todo de una manera Sí, que es bien increíble. paciente, ¿no? Y además, la verdad,
tiene una creatividad en los modelos de negocios de la industria de la música que empezamos a platicarlo. Lo empecé a platicar junto con mi esposa, que también es ejecutiva de la industria. ¿Se conocieron aquí o no? No nos Ay, conocimos pedo, aquí. No nos conocimos. Que no se puede entre colegas. Pero... No nos conocimos acá, nos conocimos en una reunión de los Grammys en Miami Okay. hace un tiempo. Y empezamos como que yo lo platicábamos y lo platicaba con Roberto, y poco a poco se empezó a tejer algo que empezaba a tener sentido. Okay. Un día Roberto me dice, mira, o sea, me suena muy bien tu idea, ¿por qué no intentamos hacerlo acá? ¿No? O sea, ¿por qué te vas a ir a buscarlo en otro lado si esta es tu casa, ¿no? O sea, si Sony es tu espacio, ¿por qué no lo intentamos hacer acá? Entonces, yo le dije... La neta, qué inteligentemente de su parte. O sea, qué inteligente en el sentido de no voy a sentirse amenazado, decir, es que este güey se nos va a ir, o la lealtad, o lo que tú quieras. Al revés, decir, bueno, va y te apoyo y... ¿Estás de acuerdo que tú dices, güey, con madre? Y yo también, o sea... Totalmente. Y la verdad es que, o sea, con toda la certeza te puedo decir que le pude haber dicho, bueno, no, yo me lo voy a hacer para allá. Y no me hubiera dicho que no, porque no, me parece que no es esta manera cerrada de pensar, sino fue de, vamos a estructurarlo y veamos para acá. Dale, buenísimo. ¿Qué necesitas? Roberto me dijo, necesito que me entregues un business plan. Yo con toda la confianza y toda la seguridad, sí, bueno. le mentí. Y le dije, por supuesto que sí. ¿Cuándo lo necesitas? Ajá. ¿No? Mañana. Toda la madre. Ajá. Y entonces ahí entró un tema donde... En Google, ¿cómo hacer un business plan en 5 pasos, ¿no? O sea, sí salí de ahí y fue como, ok, toda la idea creativa ya venía masticándose de mucho tiempo, platicándola en conjunto, esta idea que tampoco es individual, sino viene como de este conjunto con Maite. Ya que esto estaba como estructurado en una parte creativa, llegó como la parte de negocios. Y para mí fue como, ok, ¿cómo hago esto? ¿No? En ese momento entra a juego el otro socio de BAM, que es Diego Villanueva, que es un amigo mío de muchos años, de mis primeros amigos en la ciudad, casualmente, de las primeras personas que estuvo conmigo como trabajando en el estudio de Leonel en ese momento. Okay. ¿El que hacía? Okay, ¿cuál era? O sea, ¿qué es? Él era músico, él empezó como músico, empezó estudiando música también. Y luego, por la vida, él se empezó a dedicar mucho más al tema de negocios y administración y demás, siempre involucrado como en el tema de la industria del entretenimiento, ¿no? Okay. Televisión, música y tal. En un momento, él se empezó a ir hacia el tema de restaurantes. Como que el marketing tal lo empezó a llevar hacia allá. Y un par de semanas antes de esta reunión en la que me pidieron el business plan, yo me junté con él y él me dijo, ¿sabes qué? Quiero volver a la música. O sea, quiero volver a la música, como que esto que estoy haciendo no es lo mío. Siempre estuve enfocado a la música y creo que quiero buscar cómo por dónde. Y en esa comida le dije, yo te voy a regresar. Estoy armando algo. Solo aguanta. Entonces, saliendo de esta reunión, literalmente cerré la puerta de la oficina de Roberto y le marqué a Diego. Fue como, oye, necesito hacer esto. La cosa está así, tal, y él es un tipo sumamente creativo, como en todas estas cuestiones un poco más empresariales y un poco más estructuradas. Y fue como la pieza que nos estaba haciendo falta, hizo mucho clic. Y entonces, en la siguiente reunión, todo existía ya, ¿no? En ese momento, siento que fue cuando BAM como sello empezó a existir. Fue como, ok, hace sentido, ya sabemos cuál va a ser acá, la parte creativa, como la visión de lo que queremos hacer, el tema un poco más de administración, de finanzas y todo eso. Y en ese momento, como que para mí fue de, esto va a pasar. Y Sony siempre lo tomó de una muy buena manera y fue como, vamos a hacerlo y empujamos. Y bueno, hoy estamos acá ya operando, ya funcionando, ya haciendo algo que existe y que estamos desarrollando artistas increíbles y que estamos trabajando cosas espectaculares. Realmente. ¿Cuánto tiempo lleva a existir BAM? BAM tiene, de que existe como este momento, tiene como más o menos como 2 años y algo.
operativamente empieza a funcionar en enero del año pasado. Ok. Es algo realmente que empezó hace poco, Sí, sí, ¿no? sí. Y desde ahí, ¿qué has visto? O sea, ¿qué ha funcionado? ¿Cuánto tiempo lleva agarrar a un artista y empezar a o sea, porque me imagino que no son cacahuates? No son cacahuates. Lo más importante fue primero encontrar el equipo de trabajo. Mm, Creo que tomamos esta decisión de, bueno, para que el artista funcione, tiene que haber como un equipo que lo pueda ayudar, muy porque bien. si no, lo que yo no quería era que nos volviéramos como un sello que se vuelve como Sí, un, un personal manager o un o un peso para el artista, okey, ¿sabes? Como que el artista sienta que se sube y entonces vamos más rápido. okey. Y para eso creo que era importante encontrar el equipo. Esa fue como la primera misión Ujú. que llevó su tiempo. Después fue como empezar a buscar artistas, ¿no? ¿Cuántas personas se suman de este equipo? A hoy son alrededor de 15 personas que están en, Bueno, BAM. Sí, es un equipo, no es un equipo gigante, pero es un equipo importante y es, la ¿y verdad, un equipo lleno de cuántos talento. artistas han sellado? O sea, tienen En este momento tenemos 4 artistas firmados en un contrato de own content, es decir, desarrollamos absolutamente todo, y hay una quinta artista que está firmado en un contrato de distribución. Básicamente nosotros okey, somos como el canal para que su música salga al mundo, que ya la conocí hoy. que ya la conociste hoy, Súper. efectivamente. Sí, sí. Pero cuando dices que es como distribución, ¿es ustedes lo suben? O sea, ella graba su música y ustedes la suben a plataformas. Ella graba su música, nosotros le ayudamos con temas que tienen que ver como marketing, Mm, a subirlo a las plataformas y hacer como este famoso, el pitch a las plataformas, es decir, avisarle a la plataforma, hey, ya, ponen una viene la playlist. música, ayúdame, vamos a hacer esto, tal. Okey, pero las agregadoras, ustedes las suben a la agregadora. Eh, sí, hay como una plataforma que digamos que funcionaría como la agregadora, Mm, aunque en realidad no existe ese intermediario como tal, ¿no? O okey. sea, es algo que hacemos justo con Sony. Ya, o sea, directamente con Sony tiene Correcto, ese servicio de correcto. okey. Y con los demás artistas es desde cero. Con los demás artistas es desde cero. Hay eh, un proyecto que sí firmamos de cero. El artista no existía y no existió hasta que nosotros sacamos la primera canción, que ¿Qué es, ves ahí? O sea, ¿cómo decides a quién sí? mira, la historia, el artista es Tuli. Ujú. La historia con Tuli Que tocaba con Sabino. tocaba con Sabino. Sí, Tuli tocaba con Sabino, de Tulix, hecho, el órale. Tulix exactamente. Tocaba con Sabino, produjo cosas de Sabino, o sea, Ujú, estuvo muy involucrado ahí. Y en un momento él decide explorar como, bueno, ok, ¿y a qué sueno yo? ujú. Entra en toda esta exploración y algún día tendrás la oportunidad de platicarlo con él porque tiene una historia bien linda que contar de cómo viajó y tal para llegar a encontrar un poquito lo Ujú. que es su música y hizo un primer disco. Eh, Pero eso, dices, ¿es el primer disco antes que lo firmaron ustedes? antes de O que lo firmáramos nosotros. El disco estaba hecho en un 70 o ujú, 80%. A nosotros nos presenta el disco una persona del equipo, una ujú, persona de BAM, nos dicen, oigan, escuché esto y creo que vale la pena que se escuche. Una de las cosas que hacemos en BAM es que una buena idea puede venir de cualquier lugar, okey. ¿no? No es como que el AIR tiene que traerlo y, o sea, si no sé, si la persona, si becario de marketing encuentra algo o tiene una buena idea para un plan de marketing o para una canción, para lo que sea, una buena idea debe de venir de cualquier lugar. Entonces, una persona del equipo, Mau, como que nos enseña este disco, lo escuchamos y fue como está. Mau Mau, también Mau ex Mau, Sabino también, ¿o no? no, bueno, Ah, creo que no estamos hablando es Mau, ex Nakama, no, 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 okey. no, es otro. Y Ot- ot- o ex, ¿cómo se llamaba? Omar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ya sé, Mau, sí, Mau Salazar. No, ¿cómo se pide? Es como Mau Salazar, probablemente sí estamos hablando del mismo, que okey. finalmente es como un crew muy Sí, sí, cercano. sí. Mau nos presenta el proyecto y mm, te puedo decir, nos encantó la música y fue como, ok, queremos conocer a Tuli. Para mí es muy importante conocer al artista, creo Ujú, que, creo que es algo que sí define mucho. Nos sentamos a platicar con él, fue como, ¿cuál es la visión?
qué es lo que tienes, y encontramos puntos de conexión importante. Él tenía ahí un deal en la mesa y le dijimos como, espera, o sea, no te estamos diciendo que no lo firmes, solamente Escúchanos. vamos a tener una cita, Ajá. vamos a platicar. Y nos entendimos muy bien. Ahora ya estamos sacando la quinta, sexta canción, Ok. dependiendo de cuando se escuche Esto, ajá. este podcast. Y es un artista increíble. Él fue de cero. Hay otros artistas que hemos encontrado en una etapa muy joven. La intención es artistas que estén en etapas jóvenes, en etapas de... ¿Joven de edad o joven de carrera? No, joven de carrera. No, la verdad es que la edad creo que puede ser la edad que sea, siempre y cuando sea como un proyecto que se está gestando, que realmente nosotros podamos sumarnos y sumarle, Ok. ¿no? Eh, Artistas como la otra artista increíble, talentosísima, que es Paloma Murphy. Ujú. Paloma, yo escuché una canción de ella en Spotify no sé, por un playlist, y me llamó muchísimo la atención la composición. Fue como muy buena y empezamos a platicar. Realmente fue como cotorrear, vámonos a comer y ver si podía hacer sentido. Ella estaba terminando de trabajar con una empresa que ya había habido un primer approach y vale, vamos a desarrollarte. ¿Qué necesitas? ¿No? Ella había trabajado casi siempre el mismo modo, tenía muy poco tiempo haciendo música. Fue como, ok, lo que tú necesitas son herramientas y juguetes y conocer personas. Hicimos ahí un vínculo con un productor que a veces estas ideas nacen de la nada. O sea, me encantaría decir cómo fue el proceso mental, pero de repente pensé en Pablo Stipicic, que es un productor increíble chileno. Como que nunca había trabajado con Pablo, de hecho no tenía el gusto de conocerlo. Fue como que creo que podían hacer algo increíble y de repente se conectaron y están haciendo música espectacular, ¿no? Ahí el modelo de negocio, ¿cuál es? O sea, tú a ellos, por ejemplo, los firmas y les das algún tipo de adelanto, o más bien es, vámonos a invertir juntos en esto y esto va a dar herramientas y tú esperas eventualmente poder sacar un beneficio, o sea, que se haga dinero para que los dos ganen. O sea, ¿cuál es el esquema ahí general? No todos los esquemas son iguales, pero Ujú. básicamente sería como lo primero, es decir, hay un adelanto Ok. como para que Puedas empezar a chambear. puedas empezar a chambear y nosotros absorbemos los gastos, ¿no? O sea, vamos a absorber esta producción, vamos a hacerlo funcionar y eventualmente habrá un punto o sea, un punto de equilibrio en Ujú. el negocio que lo volverá negocio, ¿no? Ok. Hoy, ¿cómo dirías tú? O sea, ¿qué tendrías que hacer para que cualquiera de esos artistas tenga éxito a nivel, o sea, más grande que lo tienen ahorita, ¿no? Como a nivel mainstream o a nivel comercial, que digas, ya es Claro. redituable un proyecto de estos. O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué tiene que pasar? ¿Por dónde crees tú que debería de convertirse en algo? Te voy a contestar muy simple y no es ser, o sea, no quiero ser smartass, pero creo que es trabajar. Ujú. Es trabajar mucho. No hay una regla, no, creo que si existiera un manual de cómo hacer a un artista exitoso, habría un montón de artistas exitosos más, ¿no? Y Ujú. ojalá fuera así, porque creo que todos los artistas, yo no he conocido a un artista que no merezca ser Sí, que digas, nada, tú exitoso, no. ¿no? O sea, ninguno en ningún género, de ningún tipo, todos merecen el éxito que tienen por alguna u otra razón. No hay un manual como tal, entonces sí es trabajar. La verdad es que es trabajar, es buscar, es encontrar a este público, Mm. eh, es hacer música buena, pero a veces creo que no solo es la música. La música es la materia prima, Sí, pero pero hay mucha buena música que está enterrada entre los cientos de miles de millones como de los canciones que libros, o sea, existen. hay libros que son muy buenos, pero nunca se lo descubrieron Claro, 10 años después y un gran libro no te sirve de mucho si nadie lo lee, ¿no? ujú. Entonces es un poco lo mismo. Tiene que existir como todo este trabajo alrededor de, de cómo hago que la gente escuche mi música. Ok, tengo 2 preguntas específicas. Uno, o sea, por ejemplo, cualquiera de estas canciones en las que tú participaste y que fueron nominadas o que ganaron algún tipo de Grammy latino, Grammy normal, esa misma canción, o sea, ¿qué tanto afecta quién es quien la está, o sea, de quién es la canción contra si agarras esa canción de que no ganó nada, nunca la publicó Natalia o quien tú quieras por decir algo,
y se la das a uno de sus artistas nuevos, ¿le habrían puesto atención? O sea, los Grammys han dicho, oye, está muy buena, o sí tiene que ver el contexto en el que. Creo que invariablemente tiene que ver. Creo que Ok. invariablemente es importante. Si bien como tal en las reglas de los Grammys no es importante porque es un premio que se da a la excelencia y no como a la fama o a la popularidad, pues creo que invariablemente el artista grande va a generar más interés, ¿no? O sea, Ujú. si escuchas una canción si sale una canción de Shakira, probablemente te va a llamar un poco más la atención el escucharla o a la hora de votar, honestamente, tenerla un poco más en el top of mind que de un artista súper chiquito de Ecuador que tal vez no ha logrado salir ni siquiera de su estado, ¿no? Ok. Entonces, esa O sea, misma sí, o canción, sea, lamentablemente sí tiene que ver quién eres. sí, creo que sí, ¿No? O sea, que dices, "Uta, totalmente, ojalá si esta persona fuera más famosa, probablemente sus canciones tendrían totalmente, el doble, claro. triple, cuatro veces más impacto, más To posibilidad que cuando va empezando. sí, o sea, No puedes, no lo no puedes puedes cambiar. hackear el sistema, o sea, es lo que es. Sí, Y además no puedes decir, si Shakira canta Te odio, o sea, lo que sea de que te odio y ya no me claro. hables es diferente porque conoces el contexto y lo que ha pasado y tal contra alguien que acabas de conocer o que es nuevo que dice te odio. Claro. La misma canción, la misma letra, no es lo mismo. Que justo Que, volviendo, eso es lo importante de hacer el trabajo para que conozcan al artista y a su música. mm, Cuando entiendes el contexto del artista, la canción se vuelve tal vez algo un poco más importante. Tienes un contexto, es como, ah, claro, es que esta canción se la hizo este güey. ok, Y entonces quieres saber un poco más. ya, que es donde entra la dualidad entre qué tan público, qué tan privado soy, bla, bla, bla. Es Sí, como, bueno, pero, a ver, y dicho lo anterior, esta estrategia de empezar con covers, ¿tú crees que hoy beneficio o perjudica a un artista que nadie conoce? yo creo que, o sea, si te funciona la estrategia, está bien. De nuevo, no hay una regla. Con alguno de los artistas en algún momento sacamos un cover, no fue como la canción con mejor tracción y otro artista sube covers en TikTok y la gente está Pero, como por ejemplo, digo, sé que enamorada. tiene un artista que hizo una canción, un cover, pero ahí no es como que hace puros covers, es este cover que hicieron. Me refiero a, justo hace poco veía un video en un reel de estos gurús de marketing que te decía como de, no, a ver, si quieres, si fuera músico, lo que yo haría sería un cover o dos covers a la semana durante no sé cuánto tiempo, mandaría una base de datos a la gente que se suscriba y de ahí luego saco mi disco y que lo escuchen. Y los comentarios eran muy como opuestos, donde hay gente que, sí, qué buena idea, y hay gente que decía, no, porque la gente que escucha el cover, no le importa lo que tienes que decir tú, Mm, ¿no? O sea, te convertiste en un cantante de covers, y tipo Voice Avenue o no sé cuál que de pronto sacan canciones propias y la gente como que, ok, yo quiero escucharte cantar claro. tu versión de la que me gusta a mí. Ujú. Y entonces quiero saber, tú que estás como insider en la industria, ¿hace o no hace sentido? O sea, ¿tú recomendarías eso o no? A quién le funciona diferente, pero tú recomendarías decir, yo quiero empezar y quiero que ponga atención como una disquera, un algo, o quiero empezar a agarrar nombre para luego yo lanzarme de artista. Yo Covers, ¿es buena creo idea que o es una no? estrategia que puede funcionar si lo haces bien y entiendes bien en el momento en el que haces una transición hacia algo más. O sea, ¿en qué momento un artista que hace covers se vuelve un artista de covers nada más? ¿Y en qué momento es un artista que está utilizando las canciones que todo el mundo conoce para que te pares a escucharla pensando en un TikTok, ¿no? O sea, es como Mm, que, claro, si yo estoy scrolleando y de repente sale una canción que conozco, probablemente le voy a poner un poco más de atención a un artista cantando de su canción original. Y entonces tal vez eso puede sí generar ya, como un drive hacia, ah, ok, vamos a ver ya. O qué sea, me hace. gustó su estilo, déjame ver qué más hace. Claro, pero sí siento que en algún momento es importante decir, ok, hago esto, pero también hago esto, Mm, porque el tiempo creo que es importante, el momento y la manera en la cual lo llevas hacia el otro lado es importantísimo para que no sea como, oye, buenísimo, sí, pero tu canción no me importa, súbeme otro cover, ajá. ¿no? Alan, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? Uno de los peores consejos que me han dado en mi carrera,
lo que te decía, creerme que uno tiene que trabajar 27 horas al día para ser exitoso, ¿no? Okey. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Eh, un productor increíble con el que tuve la oportunidad de platicar alguna vez, eh, muy brevemente, que es David Foster, que le dicen Hitman. Ujú. Eh, en este momento que yo pude hablar con él, yo tenía 21 años y le dije, necesito que me des, o sea, si le pudieras dar un consejo a un güey que quiere dedicarse a producir y ser un día como tú, ¿qué consejo le darías? Y él me dijo, como, si alguien te pide un vaso de agua, tú te levantas y se lo llevas. Y yo primero me quedé como que no entendí nada y incluso me sacó mucho de onda porque yo pensé que me iba a dar un consejo musical súper Ujú. elevado. Y después me dijo, ok, no, o sea, para que me entiendas, sé humilde. Mm. Y creo que ese consejo de alguien que es una superestrella es algo que todavía tengo, ¿no? Sé humilde, ese sería uno. Y el segundo, que uno de los mejores deportistas del mundo que me tocó cruzarme con él en estos pasillos, me dijo, sí, sé humilde, pero la falsa humildad también es mala, ¿no? Okey. Entonces creo que son como esta dualidad de consejos que para mí son mantras. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Creo que sería un poco volviendo a lo que platicábamos al inicio. Yo creo que trabajar pocas horas es mucho más efectivo, ¿no? Okey. Y creo que mucha gente no lo comparte y piensa como, no, tienes que trabajar como muchas horas y dedicarle muchas horas. Yo cada vez le dedico menos horas a la parte creativa, porque me he dado cuenta que se vuelve más productivo, Okey. ¿no? ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Mm, eh, que tengo sinestesia, Entonces, ¿sí? ¿saben? Sinestesia del tipo representativo audiovisual, es decir, escucho colores, Okey. escucho colores, ¿En la es voz también? como anestesia. Que en la voz hablada no, me pasa mucho con la música en general. Es algo que tuve, o sea, que recuerdo haber tenido desde casi siempre y no lo compartía porque pensaba que estaba loco. Ujú, pues sí, más o menos, pero, O sea, sí, o un sea, poco, pero totalmente. para bien, creo. Pero para bien, no lo compartía hasta un encuentro que tuve. Tuve la oportunidad de visitar el Museo del Louvre en París y ver un cuadro de Vasily Kandinsky y ver cosas que se parecían a algo que yo veía. ¿Él tiene Entonces, eso? él tenía sinestesia. La Mm, de él era más representativa. em, es un nombre distinto. El mío es cromastesia. El de él ve colores y formas. mm. Yo solo veo Como auras, como como colores. Sí, sombras, ¿o qué hay algo ves? de formas, pero no son tan estructuradas como las que él veía. Y al ver esa pintura, fue como, ok, eso se parece a algo, eso me recuerda a algo. Y me puse a investigar y fue como, ok, es esto, y por ahí fui Mm, entendiendo qué sucedía. Creo que eso es algo que qué no todo el mundo loco. sabe, algunas personas que han trabajado conmigo lo saben. Pero, por ejemplo, ¿ves los colores cuando cierras los ojos o ojos No, abiertos? ojos, Está la música sonando ojos y abiertos, qué es lo sí. que, o sea, si me puedes describir un poco más, o sea, ¿se pinta lo que estás viendo como de colores? ¿Te Eh, estorba la vista esto que estás no, no me viendo? estorba la vista. Es que es una cosa compleja de explicar porque no es como que yo te empiece a ver verde, Ajá. o no es como que yo tenga una mancha que ya como que, güey, ¿dónde está Diego? No, o sea, Es es, como si pusieran humo de un color y que es se como y si se hubiera, es un poco más parecido a cuando pones pintura en agua. Es un ajá. poco como esta Mira. sensación, eh, pero puede ser general, ¿no? O sea, no necesario, no es como que sucede aquí mientras yo te estoy viendo. O sea, como que pasa, Lo percibes, pero no lo puedes ver. lo percibo. Es una No, o sea, no puedes como enfocarte en eso, ¿o s- no? O sea, es como cuando tienes, no sé si te pasa cuando estás viendo y que sientes, ves como esta lluviecita de cosas, o sea, como y que pero luego que lo quieres ver ya no está. y no se ve, como Es, que se es un, mueve. es un poco así, cuando ves al sol y esto es un poco eso. No, es más una percepción No puedes o sea, enfocar eso no de es que un, no estás teniendo una visión.
Mm, No estás teniendo una alucinación, sino es una percepción de color. Es muy interesante porque platicándolo con otras personas, Gaby Ruiz, chef, como que es muy conocido que Gaby, que es tremenda chef mexicana, tiene sinestesia donde a ella le saben los sonidos. Y algún día hicimos un ejercicio muy interesante, ella hizo un ejercicio muy interesante en un cumpleaños de Leonel, precisamente, en la que nos decía, mira, te voy a poner la canción de Leonel y tú la tienes que pintar. Entonces, yo agarré, me puse los audífonos escuchando la canción de Leonel y empecé a pintar y ella estaba parada enfrente de mí, como, más o menos como tú estás ahora, y empezó a hacer como una cara medio de terror, así como que yo la veía y decía como que no entiendo qué está pasando. Entonces como que acabé, me quité los audífonos y le digo como, ¿qué pasó, Gaby? Me dice, es que estoy impresionada. Me dijo, te voy a enseñar mi dibujo. mm, Y un dibujo súper abstracto, porque yo agarré intentando pintar un poco lo que ajá. yo percibo y realmente eran como colores y algunas líneas, pero cosas súper específicas como 3 líneas cafés así, y ella así 3 líneas cafés, como que la misma. Ya, o sea, en Entonces esencia era similar en esencia es similar. Creo que hay algo dentro de todas las personas que tenemos esta cuestión de sinestesia que es similar o es ahí como hermana de alguna manera. Y yo creo que todos en cierto grado tenemos algo de sinestesia y creo que es algo que se puede trabajar un poco más, un poco menos. Porque ahora que soy consciente, o sea, en el momento en el que me volví consciente, como que empecé a prestarle la atención a eso e incluso utilizarlo como herramienta ajá. y entonces sucede más o es más claro. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo lo aplicas a la hora de trabajar? Decir: "Oye, ¿sabes qué? Es que yo he notado que cuando pongo más rosa", por decirte algo, o más de esto que me pinta de este color, la gente lo percibe como que suena mejor, o por decirte algo, o he notado como un patrón de, oye, las canciones que están en el top siempre me ponen de este color las cosas, o no sé, o sea, ¿hay algo? Sí, hay como patrones que empiezas a descubrir. Hay artistas, por ejemplo, a la hora de trabajar con algún artista, es como, yo sé que a ti te gusta lo que para mí suena verde. Okey, Entonces voy a intentar darte verde, porque de alguna manera tú lo estás percibiendo, sí, ¿sabes? Entonces sé que cuando yo te dé algo en ese verde, te va a gustar. ujú, ¿No? Va a ser más familiar para tu mundo. okey. Entonces, sí es como una herramienta que de repente empiezo a utilizar y incluso a la hora de hacer como más arreglo musical como tal, sí es algo funcional el decir, ok, me falta un poco de contraste ¿sabes? Es como, no sé, te voy a decir, es muy morado, rojo, está como, hay mucha música que está como en estos morados, Sí, esa gama de rojos, en esa colores. gama de colores. Y de repente, cuando estas canciones tienen un momento donde hay algo de luz o algo de, ¿sabes? Un color diferente que Que contrasta, por amarillo, lo entiendo. general te causa cuando estás escuchando como, uy, qué lindo, ¿qué es eso? Entonces, a Mm, veces intento hacerlo. También no es algo que controle al 100%, no es algo que suceda con absolutamente todo. todo, ni todo el tiempo, no es como que voy por la vida Sí, viendo todo. colores aparecerse, sino es algo que sucede. A veces, si estoy muy cansado, no pasa, a veces, si estoy muy cansado, pasa un chingo. Ya, sí, no tienes Es como como una. muy random, tal vez no le he dedicado todo el Pero, ¿y tiempo las notas son necesario. iguales? Es decir, ¿el do siempre me pinta así, o el tal, o No, no? no necesariamente. Okey, Sí hay algo, sí hay como una cuestión ahí familiar, pero tiene un poco más que ver con el timbre de las cosas. okey. Última pregunta, mi estimado. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran esta brújula o este norte en tu forma de trabajar y de vivir tu vida, ¿cuáles serían? Siempre divertirme haciendo lo que hago. Creo Ujú, que ese es un must. Eh, Definitivamente, si no me estoy divirtiendo, no estoy en el lugar correcto. Si no estoy aprendiendo, también como que algo hay que adaptar. Creo que siempre buscar aprender, siempre buscar cómo hacer las cosas, eh, adquiriendo conocimiento. Em, y tal vez la tercera sería como ser paciente
eso vine yo a esta vida, a aprender la paciencia definitivamente. Entonces es como otra que me quedaría, paciencia. Gracias. Gracias a ti. Listo. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Bien? ¿Cómo lo sentiste? Yo muy bien. ¿Sí? Yo muy bien.